Nada más para dejarlo como contexto, ¿no? Para mí es muy importante hablar de cuando usamos la palabra cáñamo o incluso el tema de usos industriales. Hay que tener muy en claro que una cosa es cómo nosotros nos referimos a situaciones del día a día, los que estamos en la industria, y otra cosa es lo que la ley y la regulación está actualmente mencionando. Por ejemplo, cáñamo, la palabra cáñamo como tal no aparece en este momento, al menos no aparece en ninguna parte de la ley vigente, que es la Ley General de Salud o su reglamento. Sí existía como definición en el artículo 3 de la ley federal que se está discutiendo en este momento en el Senado. Bueno, de hecho ya se va a dejar de discutir y se va a pasar a la próxima sesión plenaria, pero en este momento la palabra cáñamo, al menos en el uso legal y regulatorio, no existe. Existe obviamente en otras partes, sobre todo en la parte arancelaria y de las tarifas arancelarias y demás, pero en la parte legal no existe la palabra cáñamo, y esto es muy importante mencionarlo porque eso va a dar pie a otras cosas, ¿no? Sin embargo, el coloquialismo que utilizamos nosotros en la industria es justamente la definición del uso industrial, y lo voy a hacer entre comillas, y ahorita les voy a decir por qué entre comillas, es esa diferenciación del THC, ¿no? En México utilizamos el 1% y eso va cambiando dependiendo de la región, ¿no? Entonces, nada más dejarlo esto como contexto. También dejar como contexto, no me voy a detener mucho en esto porque eso es insisto, es un tema legal, pero quiero dejarlo como contexto, cómo nos regimos actualmente en este momento en el país. Es, por supuesto, a través de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, leyes generales y demás. Entonces, nada más para dejar esto muy claro, que esta pantalla quizás es de las más importantes porque eso es básicamente el parámetro legal y regulatorio que está vigente en este momento, independientemente de lo que se discute y lo que podemos decir e interpretar. Esto es lo que está vigente en este momento, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que tenemos ambas, tanto para el uso para el libre desarrollo de la personalidad como la reciente de la Suprema Corte por el tema del uso de cáñamo industrial para cultivo, procesamiento, producción. A través de esto, también obviamente las declaratorias internacionales, sobre todo de las Naciones Unidas, sobre la no peligrosidad del cáñamo, que fue en noviembre del 2020, y recientemente la reclasificación de cannabis en la lista, creo que 4 o 5, no recuerdo bien en este momento, en la ONU, ¿no? Y después la Ley General de Salud, y etcétera, 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 etcétera. Bueno, y también, nuevamente, dejarlo como contexto, este es el resumen de la plantilla pasada, que eso es lo que estamos viviendo en este momento, que es lo vigente es lo que está en verde, con el reglamento en azul, que acaba de ser publicado el 12 de enero de este año, y lo que se está discutiendo es lo que está en morado. Y eso, insisto, esto es muy importante para hacer la distinción justamente de qué llamamos trazabilidad. Y antes de continuar con eso, también qué dice en este momento la Ley General de Salud, y ahí sí ya podemos hablar de usos industriales, y hay que tener mucho cuidado con eso porque al decir, nuevamente, decir una palabra, cáñamo, que no existe en la ley y en la regulación, al menos en la ley operativa, como es la Ley General de Salud o en sus reglamentos, pero sí habla, la Ley General de Salud, que insisto es la vigente, sí habla de los usos industriales. Y nuevamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque está hablando usos industriales pertenecientes a la Ley General de Salud, no necesariamente a los amplios usos industriales. Hay que tener mucho cuidado con eso, es un tema de interpretación, nuevamente no me quiero meter, nada más quiero dejarles esto como contexto, porque es muy importante al momento de los golpes, metafóricamente hablando, con la autoridad, con aduanas, con obviamente el traer los productos y justamente verificar este tema de trazabilidad, pues tenemos que tener cuenta de dónde nos tenemos que basar para defender nuestro criterio legal y regulatorio, ¿no? Y bueno, ahora sí ya voy a hablar del tema de trazabilidad. Estoy yendo un poquito rápido. Esta gráfica me gusta mucho, que utilizamos mucho en New Frontier, que es una fuente de información bastante interesante. Simplemente cuando hablamos de cáñamo, como les decía, en el lingo de la industria, pues podemos ver un sinfín, ¿no?, de usos y aplicaciones. Solamente se los dejo aquí para contextualizar por qué es la necesidad de la trazabilidad. Porque tenemos la misma planta nos genera, y eso también sobra decirlo, ustedes lo conocen muy bien, todos los que nos están oyendo, y por eso nos están oyendo, por el interés que hay en la planta, las diversas formas. La planta es la misma, como le queramos llamar. Después la vamos a ir identificando, por supuesto, en sus reglamentos y regulaciones a través de las normas que se están trabajando, pero para nosotros la planta es la misma, y también para la ley. En este momento, lo único que define cannabis es la Ley General de Salud, y nuevamente me regreso a lo que existe, no a las interpretaciones, y esto nuevamente es muy importante.
Entonces, con esta visión de que tenemos una multiplicidad de opciones y usos de la planta, y ojo, aquí ya no estoy hablando de las partes de los usos médicos, ¿no? A través de los cannabinoides, fitocannabinoides, por supuesto, y de los terpenos y demás moléculas de la planta, sino la generalidad de la misma. ¿Por qué hablamos de trazabilidad? Pues hablamos de trazabilidad porque necesitamos saber de dónde viene. ¿Y por qué necesitamos de dónde viene? Ya lo dijo Pepe hace rato, también ya lo dijo el doctor hace rato. Es un tema obviamente de calidad, de asegurar que los productos, que tengamos lo que dicen, que los productos que lo que tienen, pero también es la necesidad de que garantiza a nosotros, como les decía, como consumidores, como pacientes, como padres de familia, que compramos productos legales y que hayan sido procesados por los estándares, no nada más nacionales, sino internacionales y demás. De hecho, es muy interesante el uso de la trazabilidad se creó básicamente o se empezó a fomentar la trazabilidad por un tema nada que ver de hecho con salud, sino empezó con el tema de el uso de las maderas, ¿no? De la deforestación para llevar a cabo una deforestación consciente, ¿no? Para no permitir para evitar justamente más bien que haya usos indebidos, ¿no? de este tipo de productos, de nuestros muebles, de nuestros derivados de la madera, y ese es el uso original que se le da a trazabilidad. Y después trazabilidad empezó a usarse con mucha fuerza en la industria automotriz para temas de seguridad, justamente para saber, si ustedes lo han leído muchas veces en las noticias, que una gran compañía anuncia un problema en su producción, en sus autos, y hacen un recall, ¿no? Una recaptación de sus productos, porque la mayoría afortunadamente los hacen incluso antes de que empiece a haber accidentes a nivel más generalizados, pero bueno, ese es el origen de la trazabilidad, para la seguridad de nosotros, saber de dónde vino. ¿Y por qué saber de dónde vino? Insisto, no nada más es un tema de salud, es un tema también de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido un sinnúmero de estudios en los países más avanzados y también entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos cada año la FDA conduce estudios de etiquetado, ¿no? Para saber si sus productos contienen lo que dice que contiene, y es increíble la cantidad de productos que no están avalados. Más adelante les voy a mostrar una pequeña gráfica de los porcentajes de los productos que declaran una cosa pero realmente traen otra, ¿no? Insisto, no nada más es un tema de calidad del producto. En el mejor de los casos estamos teniendo CBD, por ejemplo en este ejemplo, pero no a la potencia que necesitamos o que compramos, pero ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que tengan algún material, micotoxinas, materiales pesticidas o metales pesados, ¿no? Y eso obviamente incluye un tema grave para la salud. Entonces, mi llamado aquí en esta participación, que insisto, trato de ser muy breve, pero muy conciso también, es exigencia. Y es primero empezar con una autoexigencia. Como yo les decía, y coincido claramente con José, que hace rato hablaba, insisto, nuevamente de esa dualidad de la regulación. No nos vamos a escapar de la regulación gubernamental, sin duda, y yo también creo que es necesaria. Obviamente, una sobreregulación no le va a ayudar a nadie, pero también nosotros que estamos en la industria debemos de poner nuestra barrera, o nuestra barra más bien, en alto. ¿Y qué significa eso? Los que estamos participando en la industria debemos de establecernos al menos en esos estándares, ¿no? De decir, oye, este es el producto que yo traigo, lo conseguí de acá, lo traje de acá, aquí está la factura, aquí está el pedimento aduanal, aquí está toda la trazabilidad, vino de esto, vino de aquello, vino de este país o fue cultivado acá, etcétera, ¿no? Eso es básico, ¿no? Y lamentablemente, por un lado, del lado izquierdo de esta presentación, estamos viendo el tema de la FDA y de Estados Unidos, pero también lo hemos vivido día con día en nuestro país, ¿no? Que queremos encontrar un producto y le decimos, oye, pues factúramelo, y órale, te lo facturo como aceite esencial o te lo facturo como, no sé, man, otras cosas, ¿no? Y no como es, un producto derivado de cannabis o CBD o lo que sea, ¿no? No nada más estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos, estamos hablando también de productos derivados de cáñamo. Lo facturan como harina o como textil general, ¿no? Cuando, si tuviéramos la trazabilidad completa, ¿dónde está el problema de poner, ¿no? De dónde vino, ¿no? Empezando nuevamente con el tema de legalidad, ¿no? Desde la factura, la misma factura que debe incluir
En la descripción completa del producto, insisto, si es un producto de importación, debe venir el pedimento aduanal y todo lo demás. No me voy a meter en eso, obviamente hay excepciones, estoy generalizando, tranquilos, pero lo que sí les pido a todos ustedes que nos oyen es eso. Nosotros como pacientes, como consumidores, como padres de familia, tenemos que exigir, dame factura, dame certificado de análisis, dime de dónde viene, dime qué me estás vendiendo. Entonces, eso es una barrera que, insisto, yo creo que nosotros en este momento que ya se está configurando la situación, coincido, ya está el reglamento para uso medicinal, pero falta todo lo demás. Sin embargo, también coincido con lo que dijo el doctor hace rato, no hay que reventar el hilo negro, o sea, ya están, pero parte de eso nos corresponde a nosotros, una autorregulación, eso es importante. Más que importante. Y también tenemos que en ese lingo, no nada más como nosotros como empresarios poner ese tipo de barreras, o nosotros no nada más como consumidores o pacientes poner ese tipo de barreras, sino como industria. Cuando estamos platicando de esto, y por eso nuevamente agradezco muchísimo la invitación a Alcan y a la Universidad Autónoma de Chapingo por este espacio, porque voy a seguir insistiendo siempre de esto. Nosotros tenemos que poner nuestra propia nivel de cómo queremos que esta industria salga, y empezando con la legalidad, empezando con la trazabilidad. Esto es, insisto, yo creo que es de lo más importante que podemos hablar, ¿no? Y por ejemplo, lo hemos vivido lamentablemente mucho desde esquemas piramidales, ¿no? Que, a ver, en sí mismos no estoy poniendo una connotación negativa, ¿no? Lamentablemente en esos esquemas, lo único que pongo como negativo en este tema de esquemas piramidales es que se va diluyendo tanto, va pasando por muchas manos, por tantas manos, que esa trazabilidad también se pierde. O sea, del producto ya después le preguntas a las vendedoras, a la gente que está tocando las puertas vendiendo su cremita de CBD, le preguntas, oye, ¿quién te dio el producto? ¿De dónde lo conseguiste? Ah, no, pues es que mi primo que ya estaba también me lo dio, y esto se lo dio su no sé qué y no sé qué. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, por favor, por favor, por favor. Como les decía también, tener en cuenta que no porque seamos México podemos aceptar, ¿no? Que, ay, bueno, es México, así es todo, y vamos a comprar o vamos a conseguir lo que se nos pega la gana. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí están estas gráficas que también se están haciendo, insisto, año con año se hacen este tipo de eventos, de ir a campo y a revisar los productos que están en anaquel, y Dios santo, no puede ser que no exista ese tema de compatibilidad entre la etiqueta, entre lo que se declara, y por supuesto todo tiene que ver con la trazabilidad. Entonces, con eso quiero empezar a terminar mi sesión. Insisto, me fui muy rápido porque creo que ya agotamos la paciencia de la mayoría de nuestra audiencia, y todavía tenemos una participación muy interesante, pero quiero llamar a eso. Para mí este es un llamado y necesitamos el apoyo de todos ustedes para lograr este tema. La trazabilidad sin duda es el camino a la legalidad. Autorregularnos, exijamos. Si no estamos contentos con eso, no tenemos que decir, bueno, es que así es, esto es lo único. No, ya hay opciones y tenemos que saber exigir. Si no podemos exigir ahorita, no podemos ni imaginarnos lo que va a pasar en un futuro cuando el mercado se abra, ¿no? Ya está abierto simplemente de una forma horrible, muy sucia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias a todos. Los invito a... Es un pequeño comercial, no es cierto, nada más los invito a que si quieren hoy más este tipo de información, nosotros presentamos todo este tipo de información, tendencias de mercado y demás por parte del grupo promotor, nada más para que sepan de dónde viene esta información. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y con eso termino mi participación.